El crimen del cafetín. Una mañana, en la comisaría primera de Buenos Aires, se recibió la noticia que en el interior de un bar se había encontrado un hombre muerto, al parecer asesinado. Era el propietario de ese establecimiento, el ciudadano alemán Hugo Zulkowski, de 30 años de edad, con 10 de residencia en el país, casado con Teresa Carpener, hacía unos 8 años. El bar de Zulkowski ocupaba un subsuelo. Se trataba de uno de esos bares portuarios, frecuentado por gente marinera y de cierta avería, que solía permanecer abierto hasta altas horas de la noche. Apenas la policía comenzó a actuar, pudo establecerse que Teresa abría las puertas del negocio a las 6:30, para atender a los peones de la zona portuaria. Hugo llegaba a eso del mediodía y permanecía detrás del mostrador hasta más o menos las 2 de la madrugada. Teresa se retiraba a las 22 para irse a dormir y estar temprano a la mañana siguiente en el bar. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Siendo las 6, Teresa advirtió que Hugo no había ido a dormir. Si bien es cierto que se trataba de un hombre que bebía con exceso, que demostraba una inclinación irrefrenable por el juego, tenía la costumbre de no faltar a su casa para el descanso. Preocupada, mandó a la sirvienta Modesta Lombardi al negocio, pues solo vivían a una cuadra. Modesta encontró las puertas cerradas, aunque las persianas no estaban colocadas. Golpeó infructuosamente unos instantes y luego, desanimada, volvió para dar cuenta a su patrona de lo ocurrido. La alarma se apoderó entonces de Teresa, que llamó a un cerrajero de las inmediaciones e hizo forzar la puerta. El cuadro que contempló la llenó de horror. Hugo estaba caído en medio del salón del bar con el cráneo destrozado, bañado en sangre. Desesperada, llamó a un agente de policía y este dio aviso a sus superiores. A la llegada de las autoridades, se comprobó que el cadáver presentaba 8 heridas en la cabeza. El dictamen del médico forense señaló la hora del crimen entre las 4 y las 5 de aquella mañana. Se trataba, evidentemente, de un crimen de gente del bajo fondo. Las costumbres de Hugo se prestaban a conjeturas. Embaucador, en cierto sentido, con una habilidad de prestidigitador e inescrupuloso, solía jugar a los naipes con incautos. Como era un apasionado del juego y de la bebida, no era difícil conjeturar la manera en que se había cometido el hecho. Por otra parte, esa misma vida no le permitía disfrutar de la paz del hogar, llevándose muy mal con su mujer. Testigos presenciales afirmaron que las reyertas eran comunes entre ellos, hasta tal punto que Teresa ya había resuelto separarse. En los interrogatorios a que fue sometida, Teresa afirmó que había terminado de reconciliarse con su marido ante sus propios requerimientos, aunque Hugo la maltrató cierta vez, en tal forma que ella no tuvo más remedio que amenazarlo con un cuchillo. Después de haberla mantenido incomunicada durante algunas horas, el juez ordenó la libertad de la mujer, pues no encontró indicio comprometedor en su conducta. Los encargados de la investigación encontraron un juego de naipes sobre la mesa. Más allá, junto a la canilla del lavacopas, se advertían manchas de sangre aguada, lo que indicaba que los matadores, después de consumado el hecho, se habían lavado las manos en ese sitio, retirándose luego de cerrar con llave la puerta del negocio. Era evidente que, entre otros motivos, el móvil más visible había sido el robo. Faltaba dinero de un cajón y también un reloj de oro, y no dejó de llamar la atención que los asesinos dejasen el dinero que había en uno de los cajones del mostrador. Como se observa, los indicios eran claros y todo inducía a suponer la razón del crimen. Las diligencias y pesquisas tomaron un cariz intenso. Se realizaron razzias por la zona del puerto y los cafetines y fueron detenidos algunos sospechosos. Por otra parte, entre los parroquianos que habían estado la noche antes del crimen en bar de Hugo, llamó la atención un individuo cuyas señas tenía ya la policía, que se lanzó febrilmente en su busca. Tratábase de un alemán llamado Carlos Seicher, a quien se logró detener.
Este hombre había sido ayudante de contaduría y justamente por aquellos días se había quedado sin ocupación. Adujo que la noche del crimen se encontró con Pedro Reiners, alias Peter, el cual lo había invitado al bar de Hugo para tomar unas copas. Así lo hizo, retirándose Seijer momentos después a su propia casa. Esto despertó las sospechas de la policía. Sobre todo, cuando la policía allanó su casa y encontró en su habitación un traje azul marino, que tenía manchas de sangre que habían sido lavadas. Seijer lo reconoció como suyo, pero negó haber tenido participación en la muerte del dueño del bar. Durante 8 días se mantuvo en su negativa. Llegó a insinuar que Peter debía saber quién había matado a Hugo, pero Peter se encontraba prófugo. Pedro Reiners era empleado en la misma empresa en la que había trabajado Seijer. Por lo que, en posesión de esos datos, la policía requisó su casa. El trámite no resultó en vano. Se encontró una cachiporra de plomo, manchada de sangre y unas ropas también ensangrentadas. Estas se hicieron analizar y las evidencias fueron francamente alentadoras, pues revelaron que la sangre era similar a la del muerto. Finalmente, Seijer, cansado, terminó por confesarlo todo. Reiners le había propuesto asaltar a Hugo, que tenía fama de manejar mucho dinero, y los dos planearon el robo. La noche del crimen, cuando quedaron solos, mientras Hugo hacía sus cuentas, Peter le dio un golpe en la cabeza con la cachiporra y prosiguió su obra con otros golpes más fuertes hasta producirle la muerte. Le robaron una suma ínfima, que después se repartieron en un café. Como final, debemos agregar que Peter fue encontrado semanas más tarde y apresado. Reflexión principal para alumnos de la Escuela de Detectives. Una investigación criminal eficaz no se basa en prejuicios ni conjeturas, sino en la paciente recolección y análisis de indicios materiales y testimonios, que deben encajar como piezas de un rompecabezas. Reflexiones complementarias y pedagógicas para destacar. La escena del crimen habla, si se la sabe escuchar. Las huellas del crimen, naipes sobre la mesa, manchas de sangre lavadas, cerradura forzada, fueron pistas clave. El buen detective debe observar lo que falta y lo que sobra, lo que se intenta ocultar o disfrazar. Evitar conclusiones apresuradas por prejuicio. Hugo tenía fama de bebedor, jugador y mal esposo. Esto podría haber conducido a un error de atribución hacia su esposa Teresa, quien sin embargo fue descartada correctamente por falta de pruebas. El interrogatorio no siempre da resultados inmediatos, pero sí acumula presión. Seijer negó durante días, pero el hallazgo de evidencia física en su ropa y en la vivienda de Reiners fue lo que finalmente lo llevó a confesar. La investigación forense y la presión psicológica pueden complementarse. El móvil aparente no siempre coincide con los resultados reales. Aunque se hablaba de robo por una suma importante, finalmente fue ínfima. Esto revela que muchas veces el crimen responde más a impulsos, desesperación o codicia, que a una planificación racional. El trabajo en equipo policial es indispensable. Razias, búsqueda de testigos, levantamiento de evidencia, análisis de sangre, interrogatorios. La resolución del caso fue posible gracias a una acción coordinada y multidisciplinaria.